It looks good, Carlos. Mira bien. Buenos días a todos y todas. Estamos comenzando una nueva sesión del curso de respuesta al cambio climático para salud en América Latina. Como saben, el mismo va desde el 19 de abril al 19 de mayo en 10 sesiones. Este curso está diseñado y armado por la Universidad de Columbia en conjunto con el IAI y con la Organización Panamericana de la Salud. También les cuento que este curso está específicamente en español, pero abajo en el Zoom pueden interpretar, dado que hay traducción simultánea inglés. En el día de hoy tendremos la cuarta sesión, que estará a cargo del doctor Ramón García Trabanino, del Instituto de Educación Continua de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, y del doctor Francisco Cecchini, del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Este es el resto del curso que todavía queda por dar. Les comento que en el día de hoy el doctor Ramón García tendrá una sesión de 45 minutos, fundamentos teóricos, y tras esta tendremos una sesión de 25 minutos a cargo del doctor Francisco Cecchini, presentando un caso de estudio. Al final de las dos realizaremos preguntas a los oradores. Como bien está en esta slide, las sesiones serán grabadas y publicadas dentro de las siguientes 12 horas, así como las presentaciones. También ahí encuentran material en el sitio web del curso, lecturas sugeridas para las sesiones y todo el material que estamos manejando. Este es el sitio web del curso y ahí encontrarán todo el material. Bien, en la primera charla, como dije, va a estar a cargo del doctor Ramón García Trabanino. El doctor García Trabanino es un internista y nefrólogo salvadoreño que lleva más de 20 años investigando la epidemia de enfermedad renal crónica, ERC, de causa no tradicional conocida como nefropatía endémica mesoamericana. En el año 2000 recibió el Premio Nacional de Medicina de la Presidencia de la República de El Salvador a la investigación médica por sus trabajos en la primera descripción de la entidad. Trabaja atendiendo diariamente a estos pacientes en una clínica particular y además como nefrólogo y voluntario del Fondo Social de Emergencia para la Salud, una organización comunitaria en la región del Bajo Lempa, uno de los puntos críticos de la nefropatía mesoamericana en El Salvador. Ha sido presidente de la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial de El Salvador por 2 periodos. Ha pertenecido a la Junta Directiva del Consorcio para la Epidemia de Nefropatía de Centroamérica y México, CENCAM, y a la Junta Directiva de la Asociación Centroamericana y Caribe de Nefrología e Hipertensión, ASECAM, con más de 30 artículos y capítulos de libros publicados, la mayoría sobre nefropatía mesoamericana, estrés por calor, cambio climático y otras exposiciones. El doctor García Trabanino es actualmente coinvestigador del equipo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston para la nefropatía mesoamericana y es coordinador del Comité de Nefropatía Mesoamericana de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, SLAN, y fue nombrado recientemente co-coordinador del Instituto de Formación Continua de la SLAN y es Fellow de la Sociedad Americana de Nefrología, ASN. El especialista Francisco Cecchini es licenciado en Salud Ambiental por la Universidad Nacional de Entre Ríos, especialista en Ingeniería Sanitaria por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Salud Pública por la misma universidad.
Cuenta además con formación de posgrado del Instituto Nacional de Epidemiología, doctor Juan Jara, y actualmente se desempeña como referente técnico del Programa Nacional de Reducción de Riesgos para la Salud asociados al cambio climático de la Coordinación de Salud Ambiental, dependiente del Ministerio de Salud de Argentina. Es docente universitario en temas de salud y ambiente, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y la Universidad y Salud, y es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, CIBSA, y del Laboratorio Interdisciplinario de Clima y Salud, IEX. Buenos días entonces a todos y a los ponentes, y paso a darle la palabra al doctor Ramón García Trabanino. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto y un honor estar aquí este día con ustedes. Vamos a darle continuidad a las charlas, a las espectaculares charlas que hemos estado recibiendo estas semanas atrás. Y vamos a hablar el día de hoy sobre extremos de temperatura y cambio climático, particularmente sobre cómo afecta esto a la salud del ser humano. No puedo dejar de agradecer a los organizadores del curso, al doctor Carlos Barbosa por la introducción, la puesta a punto para que podamos iniciar esta clase. Y sin más, bienvenidos. Los objetivos de aprendizaje que nos vamos a proponer hoy son estos. Primero, explorar las tendencias de temperaturas regionales actuales, cuáles son las proyecciones futuras, definir cuáles son las condiciones de salud sensibles al calor, identificar quizá la parte más importante de la charla va a ser esta segunda parte. Vamos a tratar de identificar a las poblaciones vulnerables y ver cuáles son las medidas de salud pública que podemos tomar para proteger a estas poblaciones. Y por último, vamos a finalizar tratando de evaluar un poco o entrando un poco más en profundidad en la experiencia que tenemos sobre el trabajo al aire libre. Bueno, cuando hablamos de cambio climático, casi siempre nos dice, bueno, son 2 grados que ha aumentado la temperatura, y eso, ¿en qué me afecta? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pero si ustedes se fijan, esto es quizá el dato menos relevante del cambio climático y en lo que debemos prestar más atención, porque hay muchísimos aspectos que hemos venido viendo de una manera espectacular en las clases previas, como les comentaba, pero ¿qué nos interesa? Bueno, primero la frecuencia de eventos extremos, las olas de calor, los eventos anómalos fríos, que son más marcados en algunas regiones específicas que podemos denominar como regiones vulnerables. Además, hay una reducción cada vez más marcada del acceso al agua, no solo empujada por el cambio climático, sino que también por la expansión demográfica. Cada vez somos más habitantes en el planeta y cada vez hay menos agua disponible debido al cambio climático, tanto para beber como para las actividades productivas y domésticas, específicamente los cultivos, y la alteración de ecosistemas, y por tanto vemos en algunas regiones que ya se empieza a ver cambio en el tipo de cultivos que ancestralmente se habían sembrado en ciertas regiones y ahora son diferentes, pero también prácticas en los cambios en las prácticas laborales. Con relación al aumento de la frecuencia de eventos, tenemos una mayor frecuencia e intensidad de olas de calor, y esto está muy bien documentado. Los eventos son cada vez más frecuentes, son más intensos y más duraderos. Hoy en la mañana escuchaba yo en la BBC una noticia que precisamente en este momento hay una ola de calor tremenda en la India, afectando a millones de personas, con temperaturas que se esperan sean de récord. Vamos a ver qué nos dejan estos días que vienen. En la India tenemos que estar muy pendientes a eso. Y más allá del incremento promedio, digamos, de la temperatura, tenemos que prestar más atención a los eventos extremos puntuales que se dan en regiones específicas. Por tanto, las temperaturas máximas a veces pueden ser un mejor indicador que el promedio anual o el promedio estacional. Las temperaturas máximas de una región pueden indicarnos a dónde es que tenemos que volver la vista. Con relación a la reducción del acceso al agua, perdón, la deshidratación y el acceso a rehidratación, les comentaba, también es importante. Les dejo aquí las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, cómo definen ellos escasez de agua. Estos datos a mí me
me sorprendieron y me erizaron la piel porque, caramba, estas cantidades de agua son las que a veces uno utiliza en 2 o 3 días. Y hay gente que vive con esto durante todo el año. Es increíble. Segundo, la dificultad para la adaptación al ambiente cada vez más caluroso. En tercer lugar, la disminución del rendimiento de los cultivos o la supresión de estos. Y esto implica también el aumento de personas viviendo en pobreza, desnutrición y violencia. Con relación a la alteración de los ecosistemas y las prácticas laborales, quiero hacerles énfasis y el objetivo de esta charla es que podamos ver más allá de la temperatura, que podamos pensar de una forma novedosa y más holística, como dicen los anglosajones, think out of the box, pensar fuera de la caja y empezar a ver que esto no solo se limita al hecho de que hay un poquito más de calor, no, hay muchísimas implicaciones. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cómo ha cambiado el tipo de cultivos en algunas regiones, pero también cómo han cambiado las prácticas. La gente en su sabiduría comunitaria cada vez se despierta más temprano, inicia su jornada más temprano, porque antes terminaban a las 12 del día, a la 1, ahora no, ahora tienen que terminar a las 9, 10 de la mañana, porque ya no se soporta el calor en algunas regiones. Y esto también van a ver cómo afecta también otras cosas, variabilidad en enfermedades estacionales, cambios en las zonas de enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, las fiebres virales, el humo y particulado, las épocas de polen, etcétera. La lista puede ser interminable. Y este es un ejemplo de cómo nos afecta también a nosotros como profesionales esto. Este es el equipo de investigación de la Universidad de Boston y de Aldisa en El Salvador. Estábamos realizando un estudio y siempre yo me tomo unos segundos para felicitar y recalcar el enorme trabajo del equipo de campo liderado por el doctor Emmanuel Jarquín, la doctora Madeleine Scammell. A mí me toca la parte bonita, que es sentarme aquí a presentar los resultados, pero ellos son los que se revientan trabajando y pueden ver ustedes que todo está oscuro. Hay que llegar a las 2 de la mañana porque ya a las 3 están llegando los primeros trabajadores a empezar a trabajar en maíz. Esto en el tiempo de nuestros abuelos, esto era impensable. La gente comenzaba a las 5, 6 de la mañana a trabajar y ahora están trabajando desde las 3, 4. ¿Por qué? Huyendo del calor. Vamos a revisar muy rápidamente, porque esto ya se ha hablado de manera muy concisa en las charlas previas. ¿Cuáles son estas tendencias regionales? Bueno, ¿por qué es importante para todos? Bueno, tarde o temprano el cambio climático nos va a alcanzar a todos. Ahorita de momento se empieza a notar mucho más en las regiones más vulnerables, pero si vemos a Latinoamérica de forma global, las tendencias varían según la región. Tenemos una hermosura de paisajes y de ecosistemas tan variados, desde los glaciares en la Patagonia y los Andes hasta las selvas tropicales, desde las regiones costeras y las playas hasta las montañas. Pero 2020 fue uno de los 3 años más calurosos en Centroamérica y el Caribe, y el segundo más caluroso en toda la historia de Latinoamérica. No hay políticas unificadas latinoamericanas de respuesta al cambio climático y cada país enfrenta sus propios retos y además los enfrenta de forma generalmente aislada. Las temperaturas estuvieran por encima de los promedios, aunque ya les comenté yo que no debemos prestar tanta atención a los promedios, sino más bien a las zonas con temperaturas máximas y con mayor cantidad de eventos extremos. En los Andes, los glaciares han ido retrocediendo, la pérdida de masa de hielo se ha acelerado. Las intensas sequías en la Amazonía y el Pantanal fueron las peores en los últimos 60 años. 2020 superó al 2019 para convertirse en el año con más incendios forestales, como vimos en la clase del martes. La sequía generalizada en toda la región ha tenido un impacto significativo en la ruta de navegación interior, en el rendimiento de los cultivos, producción de alimentos. Los déficits de precipitación fueron particularmente notables en la región del Caribe, que es una región que presenta alta vulnerabilidad, y sobre esto pueden leer más en este reporte de la Organización Meteorológica Mundial, que es el que está citado abajo. En nuestro caso, en Centroamérica, los huracanes Eta y Iota alcanzaron intensidad categoría 4, tocaron tierra en la misma región sucesivamente, afectaron las mismas áreas, y además tuvimos la tormenta Cristóbal, la tormenta Amanda. Fueron 4 los que tuvimos en ese año 2020. La gente le habían dicho que se quedara en casa por el COVID, la gente tenía que evacuar, no sabía si salir, estaba el COVID afuera, estaba la casa cayéndose. Fue realmente un desastre para nosotros, para la región, y este tipo de eventos tenemos que irnos acostumbrando, preparando, porque van a ser cada vez más frecuentes. La vida marina, ecosistemas costeros,
más que todo en las islas pequeñas, la acidificación de océanos, el calentamiento oceánico, etcétera. Nos enfrentamos realmente a un gigante. Y desafortunadamente, como comentaba, las medidas de adaptación, los sistemas de alerta temprana multirriesgo, hay países que los tienen muy bien desarrollados, otros todavía no. Se requiere del apoyo de los gobiernos y de la participación de todos nosotros, no solo para recopilar datos y almacenarlos, sino que para realizar una integración de riesgo de desastres, información en la planificación del desarrollo y obviamente se requiere de una fuerte inversión. Ustedes ven en este reporte las tendencias regionales comparadas con la media anual de 1960 al año 2020 y las anomalías o los eventos extremos de los que yo les hablaba, como antes esos eventos extremos eran más que todo, digamos, fríos, negativos, y ahora son cada vez más calientes en todas las regiones del subcontinente. También hablábamos de los cambios proyectados en el rendimiento de los cultivos y ustedes ven que hay muchos cultivos que están dejando de producirse y esto está asociado con el cambio climático. En cambio, vemos un repunte en otros cultivos que a lo mejor se benefician con el calor, como puede ser la caña de azúcar, pero esto también tiene sus implicaciones, como veremos más adelante, en la salud de los trabajadores. Pasamos a la primera votación. Me gustaría que nos comentaran si ha sido notorio el incremento en la temperatura en su región particular. Y si lo ha sido, pueden responder sí o no en la pregunta, pero también en el chat ustedes pueden poner cuál es su región, cuál es su país. Así nos podemos hacer un panorama global, una foto. Nos podemos tomar un retrato en este momento de región. Caramba, los resultados ya están entrando y son abrumadores. 95% de nosotros, los que estamos aquí reunidos participando, estamos manifestando que sí, que hemos notado un aumento de nuestras temperaturas. Por favor, los invito a que en el chat compartan cuál es el nombre de su región y su país en el cual hemos notado estos incrementos en temperatura. Pasamos a la segunda parte de la charla. Vamos a hablar ahora un poco de calor y salud. El calor afecta a la salud en dos maneras. Puede ser de forma directa o puede ser de forma indirecta. Ya vamos a ver en más detalle. Pero también es importante que entendamos que las fuentes de calor a las que está sometido el organismo, el ser humano, son externo, el ambiente, pero también interno, el metabolismo, la actividad física. Somos una máquina molecular. Estamos compuestos de 100.000 reacciones químicas simultáneas. Igual que cualquier máquina funcionando, el motor de un vehículo, lo que a ustedes se les ocurra, un teléfono celular, si ha estado uno jugando por más de una hora, va a generar calor. El cuerpo humano, al estar trabajando, al tener actividad física intensa, genera calor. Y esto también debemos tomarlo en cuenta a la hora de establecer cuáles son esas poblaciones que son vulnerables al aumento en el calor externo, el calor ambiental. La piel es nuestro radiador natural, apoyado en parte por la respiración. Disipamos calor por 4 modalidades, pero hay un límite máximo manejable. Este límite varía de persona en persona y depende de muchos otros factores, como veremos a continuación. El principal mecanismo por el cual el cuerpo humano pierde calor es la radiación. La radiación es responsable del 65% de la pérdida de calor y esta está directamente regulada o sucede en la piel. Además de la radiación, también contamos con la evaporación por sudoración en la piel y por respiración. La conducción, esto se refiere, por ejemplo, si yo me recuesto en una superficie fría, va a haber un efecto de conducción, el calor se va a pasar a ese otro material, pero esto es muy poquito es muy poca la capacidad que nos otorga de perder calor. Y la última es la convección. Por ejemplo, cuando hay bastante brisa, viento o cuando yo me siento frente a un ventilador y remueve esa capa de aire caliente que yo tengo siempre alrededor de mi piel naturalmente. Ahora les comentaba, esto tiene un límite y el efecto de la temperatura ambiente en el cuerpo
incluye 4 factores. No solamente estamos hablando de la temperatura del ambiente, también depende de la humedad. Particularmente si vamos a radiar, vamos a evaporar, si el ambiente está cargado de humedad, no tenemos ese mecanismo. Tercero, el calor radiante. Todos sabemos que no es lo mismo estar parado bajo el sol que estar bajo techo, obviamente. Estamos recibiendo un calor radiante directamente del sol. La exposición al aire libre que veremos más adelante. Cuarto, la velocidad de viento que ya expliqué que también ayuda a enfriar el cuerpo. Todos estos 4 factores los medimos con un índice, que es el índice de temperatura de globo de bulbo húmedo, o TGBH. Esto es importante porque más adelante vamos a hablar del TGBH. No basta con ver el termómetro y decir, estamos a 30 grados. No, estamos a 30 grados, pero ¿cómo está la humedad? Estoy bajo el sol, los trabajadores están bajo el sol o en sombra, ¿hay viento o no hay viento? Todos estos factores, los 4, el índice compuesto del TGBH los estima, los calcula y los presenta en un dato comprensible. Mucho ojo, porque también el TGBH se reporta en grados, pero no estamos hablando no es equivalente a los grados de temperatura ambiente. A veces 30 grados de TGBH es una barbaridad de calor. No tiene nada que ver con 30 grados Celsius de temperatura ambiente que me pueda marcar el termómetro. Pero no debemos olvidar el segundo factor, el factor de la temperatura interna que se genera con la actividad física y que medimos a través del gasto metabólico. Se mide en la temperatura central, no con un termómetro o en la axila, no. Se les da, por ejemplo, a los pacientes o a los trabajadores, se les pone un aparatito en la oreja, dentro del canal auditivo, o se les da una píldora, una cápsula que pueden ingerir y que vemos más adelante, vamos a explicar, y con eso se puede medir la temperatura interna, la temperatura nuclear dentro de mí. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta a la hora de poder estimar cuánto trabajo pueden realizar y hasta qué niveles pueden realizar los trabajadores. Estos son ejemplos de medición de equipos de medición de TGBH. Hay otros equipos que son mucho más portátiles, que se pueden andar en una mano. Hay otros equipos que son mucho más complejos, más grandes, más difíciles de manejar. Esto es un ejemplo de un equipo intermedio, fácil de portar y de poder llevar a los sitios de trabajo. Y este es un ejemplo de medición de temperatura central o nuclear, a donde a un trabajador se le ha dado una cápsula que la tiene que tragar, y esa cápsula tiene un receptor de temperatura, y tiene un sensor, perdón, y tiene un transmisor, y en su cintura él lleva el receptor, y luego esos datos se pasan a un aparato que alguien está monitorizando. Pero además ese trabajador, si se fijan, se está monitorizando su frecuencia cardíaca y otros parámetros para establecer el gasto metabólico. Por tanto, en conclusión, a la hora de valorar la exposición a estrés térmico, tenemos que tener en consideración ambas fuentes de calor. En muchos países latinoamericanos existe legislación ya sobre la carga metabólica. En nuestro caso regional, Costa Rica y El Salvador la tienen, exposición a estrés térmico. Pero una cosa, sabemos todos, es que haya legislación y otra es que se aplique. Ahí viene lo difícil. En el caso nuestro, no son grandes industrias en la costa a las que tenemos que recurrir, sino que hay muchísimas cooperativas y parcelas pequeñas. La guerra civil modificó mucho el panorama de la tierra en El Salvador y es un poco más complicado de que esta gente que vive bajo el umbral de pobreza y que trabaja su pequeña parcela pueda estar cumpliendo con estas actividades o siquiera disponer de un aparato para medir el TGBH. Este es un ejemplo de una tabla donde en la legislación de El Salvador se cruza el nivel de carga de trabajo, ya sea bajo, moderado, pesado o muy pesado, se cruza en esta tabla con las filas, que son cuánto debe descansar ese trabajador por hora según lo que indique el TGBH. Si ustedes se fijan, llega un momento en que se necesita un 75% de recuperación. ¿Qué significa esto? Que de cada hora laborada, el trabajador debe descansar 45 minutos bajo la sombra, rehidratarse y trabajar solo 15. Esto se dice bonito en la práctica, pero se dice bonito en la teoría, pero aplicarlo a la práctica es sumamente complicado. Explicarle al trabajador, si tiene un empleador, explicarle al empleador, al patrono, mire, su trabajador solo puede trabajar 15 minutos por hora. Es bien difícil, pero tenemos que conseguirlo. Un ejemplo de temperatura que hemos grabado en los cañales cuando hemos hecho estudios de investigación, 48 grados centígrados. Esta sí es temperatura ambiente, no es TGBH, pero sí
para que ustedes se hagan una idea de los niveles de exposición a los que estamos hablando. Vamos a entrar ahora un poco a las formas en que el calor y la salud afectan al ser humano. Primero tenemos la forma directa, les comentaba, acá podemos hablar de muchas entidades, pero las más importantes son el agotamiento y la insolación. El calor mata. Este es un folleto de OSHA que está dentro de los materiales recomendados que ustedes pueden recomendar. Lo podemos tropicalizar, lo podemos adaptar a nuestro medio particular y puede servir como base para distribuir y trabajar en prevención. En cuanto a la forma indirecta en la cual el calor puede afectar, bueno, lo más obvio es la lesión renal aguda por deshidratación, pero también puede haber agravamiento de enfermedades crónicas preexistentes, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, particularmente cuando ya hay un daño en los riñones, en una parte de la nefrona del filtro renal que se llama túbulo. Los túbulos son los que concentran la orina o la hacen más rala para poder mantener el volumen interno. Hay enfermedades en las cuales se dañan los túbulos, se pierde esa capacidad de concentración de la orina. Entonces, esto pone en una posición vulnerable a la persona contra la deshidratación y el calor. Enfermedades cardiovasculares, particularmente las que son sensibles a la pérdida de volumen de líquido, deshidratación, y etcétera. Esto es un folleto de OPS que también les recomiendo descargarlo y revisarlo, muy completo. Es una guía, perdón, no es un folleto. Y viene a resumir todo lo que hemos estado platicando. Las formas en que podemos perder calor las tenemos a la derecha y las formas en las que el cuerpo puede disipar o regular su temperatura, y a la izquierda tenemos todas las cosas que pueden afectar esa temperatura. Pasamos a la siguiente parte de la charla y vamos a hablar sobre poblaciones vulnerables. La vulnerabilidad se puede definir ya sea por región o por aspectos demográficos, edad, sexo, ocupación, nivel económico, etnia, nivel educativo, obviamente. Como decía Óscar Arnulfo Romero, la serpiente siempre muerde al descalzo. Nuestras poblaciones que viven bajo el umbral de pobreza o que tienen un bajo nivel académico, obviamente, generalmente suelen ser las más susceptibles, como vamos a ver ahora. Y vamos a entrar ahora a revisar este documento de la APA, que es muy interesante porque nos resume el centro de esta charla. Y es cuáles son esas poblaciones y cuáles son esas amenazas que tenemos a la salud. En el caso de los niños, ¿por qué decimos que los niños son vulnerables? Bueno, el niño respira más aire y bebe más agua por peso corporal que un adulto. Primero. Segundo, sus órganos están en desarrollo, tiene baja inmunidad, hay una inmadurez. Tercero, es dependiente de adultos. Y cuarto, suele pasar más tiempo al aire libre. Así que hay muchos efectos climáticos que nos pueden afectar, no solamente el calor. Y las amenazas son asma y alergias, algunos desórdenes neurológicos, enfermedad por calor, deshidratación, enfermedad diarreica, ahogamientos y lesiones, alteraciones psicológicas, obviamente mayor exposición a enfermedad transmitida por vectores y la desnutrición. En cuanto a los adultos mayores, también estamos hablando del otro extremo de la vida. Y ellos también tienen una inmunidad disminuida, tienen generalmente ya condiciones preexistentes. Al llegar uno a una cierta edad ya es mucho más común que sea diabético, hipertenso, etc. Y tienen una movilidad limitada. Así que también están expuestos o vulnerables al calor extremo, a la contaminación del aire, a las inundaciones. Y las amenazas a la salud son las enfermedades relacionadas siempre al calor, como el agotamiento o la insolación, la deshidratación, las enfermedades cardíacas, alteraciones psicológicas y también las caídas en esta población particular de adultos mayores. En cuanto a etnias minoritarias o segregadas, lo que comentábamos hace un momento, puede haber un racismo estructural que se convierte en una vulnerabilidad. Suelen tener estas poblaciones o comunidades infraestructura inadecuada. Obviamente va a haber menos frecuencia de refugios contra inundaciones o de disponibilidad de sombra, de sitios de sombra, por ejemplo, por citar algunos ejemplos. Obviamente hay disparidades de acceso a la salud, falta de capital social y en algunas ocasiones en Latinoamérica también la barrera del idioma. Los efectos climáticos están las inundaciones, el daño físico a las comunidades y añadiría también el calor como tal, per se laboral. Amenazas a la salud, más complicaciones cardíacas y pulmonares y alteraciones psicológicas. Por último, las comunidades de bajos ingresos.
obviamente con menos recursos y medios para evacuar, infraestructura inadecuada, y aquí sí me he tomado yo la libertad de añadir menos recursos y medios para adaptarse a los eventos extremos de calor. Las inundaciones, daños físicos son los efectos climáticos junto con la inseguridad alimentaria, el estrés térmico laboral y las amenazas siempre psicológicas, desplazamientos físicos, desnutrición, la presencia de lesión renal aguda y complicaciones de enfermedad renal crónica preexistente. Otro grupo que tenemos que tener siempre en mente, las mujeres embarazadas, los grupos de inmigrantes, los pueblos indígenas, los discapacitados, los grupos ocupacionales vulnerables, los que trabajan expuestos al aire libre y las personas con condiciones médicas preexistentes o crónicas. Vamos a ver este otro reporte de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, donde vamos a rescatar rápidamente 2 puntos relevantes. Primero, este informe en particular me gustó porque cuantifica 6 tipos de impactos, incluidos los que afectan a la salud, debido al cambio en la calidad del aire y las temperaturas extremas. Se observaron disparidades importantes en este informe, pero particularmente asociadas a minorías étnicas y otros factores, y vamos a comentar un poco sobre lo que nuestra población migrante, los hispanos y latinos, ellos tienen una alta participación en las industrias que están expuestas al aire libre. Nuevamente mencionamos al aire libre como un factor de riesgo, como la construcción y la agricultura, que son especialmente vulnerables a los efectos de las temperaturas extremas. Con apenas 2 grados de calentamiento global, las personas hispanas y latinas tienen un 43% más de probabilidad de vivir un área donde se den las mayores reducciones proyectadas de horarios de trabajo. En Estados Unidos, estas normativas de OSHA sobre si los niveles de TGVH, si suben de cierto nivel, usted solo puede trabajar 30 minutos de cada hora, etcétera. Ellos lo aplican a rajatabla, pero esto implica que las personas trabajan menos. O sea, con respecto al transporte, también ha habido afectaciones, más que todo por inundaciones costeras, y siempre los hispanos y latinos son un grupo vulnerable. Ahora vamos a entrar a ejemplos de vulnerabilidad, lo que les comentaba. Tenemos que pensar más allá del termómetro, ¿sí? Este es un ejemplo espectacular que notamos en la literatura de un trabajo realizado en Costa Rica, y es sobre qué efecto tienen las precipitaciones, la lluvia, en las deserciones escolares. Obviamente hay un efecto notable en las deserciones, y este efecto se acentúa más cuando se estudia por sexo. Los varones generalmente dejan más la escuela ante los eventos de lluvias extremas, lluvias, inundaciones, etcétera. Pero esto significa que entre más deserción escolar también hay más acompañamiento en la ocupación familiar, que generalmente es agrícola, y hay mayor exposición al estrés térmico. Fíjense cómo la lluvia, de forma indirecta, viene a afectar nuevamente al trabajo al aire libre. Otro ejemplo súper interesante, y quiero que le presten atención. Este es un estudio que se realizó en la región andina, y lo que ellos trataban de ver es qué efecto tenían estas anomalías que ustedes ven acá, ¿sí? Estos son eventos inusualmente fríos en azul y los eventos inusualmente calientes en la línea punteada. Pero ¿qué efecto tiene esto sobre las mujeres embarazadas, sobre el bebé, sobre el efecto en útero, en la matriz de la madre? Y la conclusión de los autores es remarcable. Los resultados sugerían que la exposición materna de la madre a una temperatura de una desviación estándar con relación a la temperatura media a largo plazo del municipio durante el embarazo reduce el peso al nacer en 20 gramos y aumenta la probabilidad de que un niño nazca con bajo peso al nacer en 0.7 puntos porcentuales. El calor está produciendo que los niños puedan nacer con más bajo peso. ¿Qué significa nacer con bajo peso? Puede haber una disminución. El estudio obviamente no llegó a estos niveles, pero esto ya es una conclusión o una suposición. Puede haber una disminución del volumen renal, menor número de nefronas, que son los elementos filtrantes del riñón, y por tanto predisposición a la deshidratación, a los efectos del calor y a las enfermedades renales en nuestras nuevas generaciones cuyas madres estuvieron sometidas a eventos climáticos extremos de calor. Pasamos a la segunda votación en Zoom. Y allá vamos a entrar a la última parte de la charla. Nos gustaría conocer si ha observado en su país un incremento de alguna enfermedad
posiblemente asociada al calor. Ya sea confirmado o que ustedes tengan la sospecha de que alguna enfermedad se está presentando con más frecuencia y está asociado al calor. Además de responder sí y no, igual que con la pregunta anterior, los invitaría a que complementaran su respuesta en el chat con dos datos importantes. Primero, qué región, y segundo, qué patología, qué enfermedad es la que ustedes han visto o sospechan que está incrementando en su país debido al cambio climático. Doctor, nos aproximamos a los 30 minutos. Wow, casi 3/4 de los presentes han observado algún incremento de alguna patología. Me muero por revisar ese chat. Vamos a ver qué clase de patologías son las que ustedes están observando que se han incrementado más. Y vamos a continuar y entrar a la última parte. Vamos muy bien. Trabajo al aire libre. Bueno, ya hablamos y dejamos claro que es la ocupación más expuesta. Quien esté al aire libre es el más propenso a enfermedades por calor y a complicaciones de enfermedades relacionadas al calor. Pero ojo, que esto no solo incluye a agricultores, constructores, etcétera, también incluye a atletas, y esto lo vamos a ver más adelante. La lesión renal aguda reviste particular importancia. Factores de riesgo, según la OSHA, la agencia norteamericana de salud ocupacional, temperatura y humedad altas, estar expuesto directamente al sol. Ya explicamos por qué la humedad también afecta, porque reduce nuestra capacidad de perder temperatura a través de la evaporación cuando hay mucha humedad ambiente. La falta de brisa o de viento, el poco consumo de líquidos, el excesivo esfuerzo físico, el uso de ropa impermeable. Esto es común en los trabajadores de la construcción, en las personas que aplican plaguicidas, tienen que disfrazarse de astronautas, caramba, y el campo está que arde y ellos tienen que soportar esos trajes impermeables pesados. No haber estado expuesto recientemente a lugares de trabajo caliente, es decir, la falta de aclimatización, ¿sí? Los trabajadores llegan y ya existen normativas de cómo deben aclimatizarse al calor y deben empezar poco a poco hasta acostumbrarse. Pero si un trabajador llega el primer día y quiere ponerse a la par de los demás que ya llevan 3 años allí, ese es el que va a caer con insolación o con agotamiento o va a tener problemas más adelante. Algunos de los síntomas del trabajo al aire libre, insisto, esto está en las cartas que están en las referencias al final de la presentación, son descargables y las podemos aprovechar. Síntomas de agotamiento por calor, como dolor de cabeza, mareos, debilidad, piel húmeda, irritabilidad, confusiones, sed, náusea o vómitos. Esto es importante y lo voy a remarcar. Cuando uno siente sed, ya es tarde. Hay que tomar agua. Cuando uno siente sed, ya es tarde. Hay que tomar agua, aunque uno todavía no sienta sed. Y por otra parte, los síntomas de insolación, confusión, incapacidad de pensar claramente, desmayo, colapso, espasmos y algo también muy importante, dejar de sudar. Se superó el mecanismo. Ya no se puede continuar sudando más. El paciente deja de sudar. En 2015 describimos en El Salvador la presencia de deshidratación y un aumento de la creatinina. La creatinina es un examen que hacemos en sangre y que sirve como indicador nos sirve para medir cuánto están trabajando los riñones. Para eso sirve la creatinina. Y encontramos deshidratación y niveles de creatinina compatible con lesión renal aguda en trabajo intenso en ambiente caliente y húmedo en poblaciones de riesgo de nefropatía mesoamericana en El Salvador. Los hallazgos sugerían una patofisiología de disminución del flujo sanguíneo renal. Si llega menos sangre a los riñones filtran menos, obviamente. Alta demanda de reabsorción tubular, les explicaba hace un momento que los túbulos son los que regulan qué tan diluida, qué tan rala va a estar la orina, y aumento de los niveles de ácido úrico, que también puede causar daño de forma indirecta al riñón. Pero en 2016 se publicó otro artículo muy interesante de Mois en California, donde describieron también este fenómeno que 12% de los trabajadores agrícolas estaban haciendo lesión renal aguda, aunque estas poblaciones en California no desarrollan enfermedad renal crónica, nefropatía mesoamericana, pero sí se presenta la lesión renal aguda. Luego, más adelante, en 2017, Mansur publicó
que más de la mitad de los corredores de maratón en Hartford es una maratón muy famosa que se corre, si no me equivoco, en 3 estados, Connecticut, Massachusetts y Rhode Island, corríjame el que sepa, pero más de la mitad de los corredores que ellos estudiaron podían desarrollar lesión renal aguda después de una carrera, con presencia frecuente de indicadores de daño en los túbulos, en los concentradores del riñón y también indicadores de reparación en orina. En 2019, otro trabajo espectacular, muy bueno de Butler Dawson, en poblaciones agrícolas en Guatemala que también están en riesgo de nefropatía mesoamericana, describió el mismo fenómeno. ¿Y qué fue? ¿A qué se asoció esto? Bueno, se relacionó con un aumento en la densidad de la orina, o sea, la orina estaba más espesa, más concentrada, ya el cuerpo no tenía más agua que darle al riñón, y con un menor consumo de bebidas electrolíticas, es decir, los trabajadores que tomaban menos sales de rehidratación oral eran los trabajadores que más estaban presentando lesión renal aguda. El otro gran problema que tenemos, y esto sí, no es culpa de las comunidades, es culpa nuestra, que no hemos sabido transmitir ese mensaje, dar esa información y esa educación. Es común que por la falta de información y además por la facilidad de acceso y el costo, a veces es más barata una bebida carbonatada que el agua misma, los trabajadores se hidratan, entre comillas, erróneamente con bebidas carbonatadas azucaradas, en lugar de tomar agua o soluciones electrolíticas. El problema de este tipo de bebidas radica en que puede fomentar la deshidratación, la formación de ácido úrico y cristales de uratos y la lesión renal, particularmente si están endulzadas con fructosa. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No hay que satanizar o demonizar. Las bebidas carbonatadas tienen su uso recreativo, pues en la fiesta, cumpleaños el niño, me tomé un traguito, no pasa nada, pero no son bebidas rehidratantes. Ahora, vamos a entrar a un ejemplo concreto, ya pasamos la parte de lesión renal aguda, vamos a ver la parte de enfermedad renal crónica, y vamos a ver un ejemplo concreto. La nefropatía mesoamericana es una entidad que causa enfermedad renal crónica. La patología, como les explicaba, es un daño en los túbulos, es una lesión túbulo intersticial, no es daño en los glomérulos, que es, por ejemplo, donde hace más daño la diabetes a los riñones. Y la demografía de esta enfermedad son pacientes varones jóvenes. Eso es lo curioso. El paciente renal crónico, según el libro, es un paciente mayor, un paciente añoso, es un paciente que tiene diabetes o hipertensión, que son las principales causas de daño renal en todo el planeta, excepto en estas regiones. Y el otro dato interesante de estos pacientes es que provienen de regiones muy específicas. Este año, en septiembre, se van a cumplir 20 años desde que publicamos la primera descripción de la entidad en el Hospital Nacional Rosales. Han pasado 20 años y todavía no hemos logrado identificar de forma definitiva cuál es la causa de la enfermedad, pero sí hemos aprendido mucho sobre ella y hoy vamos a hablar de su relación con el calor. Primero se describió en El Salvador, pero luego posteriormente también en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, y ahora, a fecha de hoy, su presencia ha sido descrita en toda la región mesoamericana. Por eso es que los nefrólogos nos referimos a ella como nefropatía endémica mesoamericana. Sin embargo, su causa todavía es desconocida y por tanto se le conoce también como CKDU, que es enfermedad renal crónica en inglés, de origen indeterminado, o CKDNT, que es enfermedad renal crónica de causa no tradicional. ¿Sí? Se han planteado muchísimas hipótesis para tratar de explicar qué es lo que les está dañando los riñones a estos trabajadores de la costa, desde exposición de plaguicidas y metales, pasando por factores genéticos hereditarios, hasta llegar a exposiciones ocupacionales, estrés térmico. Se ha hablado de infecciones, de la presencia de sílice, de níquel, etcétera, y las investigaciones continúan a la fecha. Pero desde un punto de vista, aquí sí voy a meter yo mi cuchara de nefrólogo. Para nosotros los nefrólogos esto no nos sorprende, porque no es primera vez que sucede en la historia de la nefrología. En la historia de la nefrología hay una gran riqueza de situaciones similares. No es la primera vez que vemos nefropatías endémicas. Por ejemplo, la nefropatía de Queensland en Australia, que al final se resolvió y se demostró que se debía al plomo. Y me disculpo porque esta diapositiva se descuadró, caramba. Luego la nefropatía endémica del río Jinsu en Japón, el famoso Itai-Tai. Itai-Tai es ai en japonés, o ouch en inglés, ¿verdad? Porque se demostró que era causada por contaminación. Una fábrica estaba botando cadmio en el río. La nefropatía endémica de los Balcanes,
que se logró resolver después de 50 años y se demostró que era una plantita, la Aristolochia clematis, la nefropatía endémica mesoamericana, cuya causa todavía no se ha podido establecer, la nefropatía endémica de Sri Lanka, la nefropatía endémica en regiones de la India. Pero lo interesante de todo esto es que si ustedes se fijan, es la primera vez en la historia de la nefropatía, de la nefrología, que tenemos 3 nefropatías endémicas simultáneas y todas están comprendidas entre el Ecuador y el trópico de Cáncer. Eso llama poderosamente la atención. El trabajo al aire libre, nuevamente, volvemos. Los eventos extremos, las temperaturas máximas. Si uno va y busca en un mapa esas zonas de calor, resulta que ahí esa misma casi coincide con las zonas endémicas de nefropatía mesoamericana. Y si nos vamos más pequeño todavía, más granular, esto es un mapa de El Salvador. El Salvador es pequeñito, son 20.000 kilómetros cuadrados, sin embargo está dividido en 200 y no sé cuántas municipalidades todavía más pequeñitas, pero esto nos permite hacer un análisis ya más minucioso. Correlación no implica causalidad, pero si ustedes se fijan, aquí tenemos las temperaturas máximas, la prevalencia de pacientes en diálisis, la mortalidad por enfermedad renal. El calor no siempre nos va a indicar a dónde están los pacientes. Tanto es así que hasta se han llegado a hacer propuestas hipotéticas de cómo es que el calor podría estar afectando los riñones a través de varios mecanismos, pero no ese es el objetivo de esta charla. Les decía, correlación no implica causalidad, pero la asociación es tan relevante, que se le han dado aún artículos en el New England y se le ha dado ha despertado muchísimo interés a nivel planetario. No sabemos todavía si el calor está relacionado directamente en la causa o simplemente es como el gatillo que dispara la enfermedad, ya sea por deshidratación, por concentración de tóxicos o de plaguicidas o sobre predisposiciones genéticas y hereditarias. Los primeros estudios sobre la relación entre la exposición ocupacional al calor y la enfermedad comenzaron en Costa Rica, ya hace muchos años, la doctora Jennifer Crow, y el efecto se extiende más allá de la ocupación agrícola a cualquier ocupación, y el riesgo es vivir en la zona caliente. Con base en la evidencia, desde hace muchos años se han iniciado intervenciones estándar, que ya la OSHA dice cuáles son esas intervenciones para mitigar estos efectos. Y vamos a hablar, ya para concluir la charla, sobre agua, sombra y descansos. Acceso al agua potable en cantidades suficientes, acceso a lugares de sombra para descansar, capacitación a empleados y empleadores, y contar con un plan de emergencia. Este enlace también se los he dejado al final, es un folleto muy importante que se puede descargar. Agua, sombra y descansos es un programa de la OSHA. Quiero decirles que no estamos descubriendo el agua tibia, o sea, le estamos dando a los trabajadores, pues, siguiendo las recomendaciones de OSHA, lo que OSHA viene recomendando desde hace muchos años. Al principio puede haber alguna reticencia del trabajador o del empleador por miedo a bajar la producción, pero esto no es correcto. El trabajador, entre mejor hidratado esté, más saludable, más va a trabajar. Es importante enseñar a observar el color de la orina como un indicador sencillo de deshidratación y a que reporten si tienen disuria, hartura al orinar o mal de orina. Y les comentaba, cuando se siente sed ya es tarde. Se ha demostrado en múltiples estudios que los niveles de estrés térmico, índice TGVH, al que se exponen, así como la intensidad del calor al que se someten, en la intensidad del trabajo en estas regiones endémicas de nefropatía mesoamericana, sobrepasa los límites salulares recomendados. Estos son algunos ejemplos que hemos publicado en la literatura de estrés térmico documentados. Y acá no estamos hablando de grados centígrados, estamos hablando de TGVH, nuevamente, insisto. Si ustedes se fijan, en las zonas costeras, esta de abajo es zonas más altas del país, y este de arriba, ambos son en caña de azúcar, pero este es a tierra adentro y este es en la costa en zona caliente. Ya a partir de las 8:30 de la mañana, estamos arriba de 30 de TGVH, lo cual es una barbaridad. Y es increíble. Por eso también en su sabiduría comunitaria la gente empieza cada vez más temprano a trabajar en lo oscuro, lo cual también conlleva sus riesgos añadidos. Los síntomas de deshidratación son frecuentes y se asocian a lesión renal aguda. Este es otro estudio en el cual tuve el gusto de participar y apoyar en Nicaragua con el Colegio de Medicina de Baylor. Y definitivamente podemos ver náuseas, dolor de espalda, lo que la gente describe como fiebre o hipertermia, vómito, dolor de cabeza, debilidad muscular, calambres, dolor abdominal, etcétera, síntomas clásicos de deshidratación.
Este es otro trabajo que realizamos en El Salvador, donde se intentó realizar una intervención de OSHA, de agua, sombra y descansos, y ustedes ven que logramos disminuir la frecuencia de todos estos síntomas: dolor de cabeza, boca seca. La disuria, el ardor al orinar fue una de las cosas que no logramos disminuir, pero esto sospechamos que está relacionado con la misma nefropatía mesoamericana más que con la deshidratación. La presencia de fiebre, entre comillas, orinar muy poco, el agotamiento, las náuseas, los calambres, todo mejoró con la intervención de agua, sombra y descansos. Estos son otros ejemplos de acciones comunitarias. La distribución de folletos informativos, esto lo hicimos en 2005, si ustedes se fijan, en las comunidades del Bajo Lempa, tratando de explicarle a la gente con muchos dibujitos y con pocas palabras escritas por qué es importante cuidar los riñones, beber suficiente agua, evitar el sol. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Barbosa, espero no haberme pasado del tiempo. Muy amable, gracias. Estimado doctor, no, fue justo, exacto el tiempo, muchísimas gracias. Muchos participantes, muy activo el chat, muchas preguntas, lo cual agradecemos, y le damos la palabra al licenciado Francisco Cesini para su tiempo. Muchas gracias. Ahora me pongo a actualizarme con el chat. Muchas gracias. Hola, ¿me oyen? Sí. ¿Sí? Te escucho bien, Francisco. Y confirmame si están pudiendo ver mi pantalla. Perfecto, se ve perfecto, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a los organizadores de este prestigioso curso. Muchas gracias al doctor Ramón, que me precedió y que la verdad me ha dejado la vara muy alta al momento de abordar esta temática sumamente interesante de los extremos de temperatura y el cambio climático. Pero bueno, también me ha ahorrado mucho en el desarrollo, ¿sí? Él ha presentado muy claramente las bases conceptuales de cuáles son los efectos del calor en la salud, y en mi caso particular vamos a ver un ejemplo concreto de un sistema de alertas tempranas generado en base a evidencia y generado desde un país del sur, ¿sí? con todas las complejidades que esto trae aparejado. Los objetivos de aprendizaje para esta charla tienen que ver con explorar el papel de los sistemas de alerta temprana de calor en la prevención de resultados negativos para la salud de las poblaciones vulnerables. Y bueno, algo de esto ya hablaba quien me precedió, pero claramente las olas de calor están relacionadas con el cambio climático, porque cuando hablamos de cambio climático, en general hablamos de cambios en la temperatura media, como bien decía Ramón, pero en la distribución de las temperaturas, en el cambio de la distribución gaussiana de las temperaturas, si se da un corrimiento de la media o un aplanamiento de esta campana, en cualquiera de los dos casos, como pueden ver en la imagen de la izquierda, aumenta la colita de los extremos de la derecha de esta campana de distribución, y esto quiere decir que tendremos mayor cantidad de eventos extremos de temperatura. Y esto lo hemos podido observar en Argentina, que al analizar la cantidad de olas de calor ocurridas entre 1960 y 2019, se observa para 57 estaciones del país, que son del centro y norte del país, se observa una tendencia creciente, ¿sí? Mientras en la década del 60 había años en los que como máximo se registraban 30 olas de calor en un año, en la década del 2010 se han registrado hasta 90 olas de calor en distintas estaciones del país. Continuemos entonces. Les decía que les voy a contar la experiencia
de un sistema de alertas tempranas por olas de calor y salud, que ha tenido un desarrollo extenso en el tiempo, ¿sí? Porque este sistema comenzó en 2009 como un sistema que elaboró el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, particularmente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y basado en estudios académicos que habían sido desarrollados por científicos de las ciencias de la atmósfera. En 2012 ocurrió una ola de calor excepcional en el centro y norte del país, que ya vamos a ver a continuación, y esto llevó a que se desarrollara un estudio para evaluar la mortalidad en las olas de calor de este verano 2012-2013. Este estudio fue desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación, el Servicio Meteorológico Nacional y 2 universidades nacionales. En base a la revisión de ese estudio, a los resultados de ese estudio se revisó y se actualizó el sistema de alertas, pasando solo de la Ciudad de Buenos Aires a 57 estaciones del centro y norte del país. En 2019 se desarrolló un plan de prevención de riesgos para la salud asociados a olas de calor, y en 2021 se incluyó este sistema en un sistema de alertas tempranas multirriesgo que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, y se pasó de la emisión de puntos a áreas. Todo esto igual es un resumen de lo que les voy a contar en el resto de mi presentación. El primer sistema que les comentaba, ese de 2009, fue, como les decía, desarrollado en base al estudio desarrollado por Almeida, Rusticucci y Zuaira, en el cual analizaron la mortalidad diaria en relación a la temperatura mínima y la temperatura máxima para la ciudad de Buenos Aires, y son las 2 curvas que pueden observar a su izquierda. Como pueden notar, el mínimo de mortalidad diaria se da para la temperatura mínima en torno a los 20 grados, entre los 20 y los 22, y para la temperatura máxima entre los 26 y los 30 grados. En base a ese estudio, el Servicio Meteorológico comenzó en el periodo estival 2009-2010 a emitir alertas de manera diaria con una escala cromática en función de los niveles de riesgo. Verde era sin efectos para la salud, amarillo, naranja y rojo conforme aumentaba el nivel de riesgo. Más adelante vamos a ver los criterios de emisión. Pero es necesario que veamos cuál es la definición de ola de calor que tomó en su momento el Servicio Meteorológico Nacional, porque no existe una definición uniforme a nivel global de qué se entiende por ola de calor. Siempre hablamos de un periodo extenso de temperaturas extremas, pero la definición operacional varía de país en país. Para el Servicio Meteorológico de Argentina, una ola de calor es aquel evento de 3 o más días en los cuales la temperatura mínima y máxima supera cierto umbral que fue calculado en base al percentil 90 del semestre cálido, o sea, de octubre a marzo para el hemisferio sur, de una serie climática que va de 1961 a 2010. En base a estos percentiles 90, se calcularon umbrales de temperatura máxima y mínima para cada estación meteorológica del país, y en base a eso se definieron los umbrales a partir de los cuales se emiten las alertas, que es lo que pueden ver para algunas estaciones en la tabla de la derecha. ¿Y esto por qué es importante? Porque la definición es sitio específica, es en base a su climatología histórica de temperaturas y no es un umbral estándar para todo el país. Entonces, de las estaciones que vemos en pantalla, fíjense que los umbrales para Salta son los más bajos de la tabla. O sea, en Salta, si ocurren 3 días o más donde la máxima esté por encima de 31,8 y la mínima por encima de 18,2, ya tenemos una ola de calor. Mientras que para La Rioja o Catamarca, los umbrales son mucho más elevados. Tienen que superarse los 37,5 grados de la máxima y los 23,5 de la mínima. Entonces, en base a ese sistema que ya estaba operativo desde el año 2009, en diciembre de 2013
comenzó a haber una ola de calor muy duradera en Argentina, en gran parte del país, pero bueno, solo en Buenos Aires se emitían alertas. Y las alertas fueron aumentando de nivel hasta que el 27 de diciembre ya se emitía la alerta roja. Se emitió una alerta roja por olas de calor, y esto trajo también a colación efectos en la salud debido a que se vio afectado el sistema de suministro eléctrico y hubieron grandes cortes de suministro en grandes partes de la ciudad, y esto trajo aparejado cortes de calles y protestas, como pueden ver en la imagen de la derecha abajo, muy típicas de Argentina, y aquí pueden ver algunas estrategias adaptativas poco ortodoxas, como estos muchachos que han utilizado un contenedor de residuos como una pileta domiciliaria. En base a ese evento que sufrimos, nos preguntamos qué impactos tenían estas olas de calor en la salud. Así fue que convocamos al Servicio Meteorológico Nacional, a las universidades, desarrollamos un protocolo de investigación, obtuvimos un financiamiento por parte del Ministerio de Salud de la Nación, y lo primero que pudimos encontrar es que la frecuencia de días con olas de calor había sido distinto en cada uno de los meses, con una distribución diferente, ¿sí? Mientras que en diciembre la ola de calor afectó particularmente a la faja media del país, y podemos ver aquí este puntito rojo es la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde hubo una ola de calor de 16 días de duración ininterrumpida, y para la ciudad de Buenos Aires, que estaría por aquí, tuvo 9 días de duración y fue la ola de calor más extensa desde que se tiene registros del siglo XX. Luego hubo un impasse, en enero hubo una segunda ola de calor que afectó en mayor medida a la región de Cuyo, y luego hubo una tercera ola de calor en febrero que afectó particularmente a la región del noreste de Argentina, a las provincias que son limítrofes con Paraguay y con Brasil, con una duración media de 13 días. El estudio que realizamos entonces fue un estudio epidemiológico de tipo ecológico, porque utilizamos los datos de mortalidad agregados a nivel de provincia, y se comparó la mortalidad acaecida durante las olas de calor del verano 2013-2014 contra el promedio de los mismos periodos de los 3 veranos anteriores que habían sido sin olas de calor. Esto nos permitió calcular tasas de mortalidad general y específica según edad, sexo y causas de defunción, y poder calcular el riesgo relativo entre presencia y ausencia de ola de calor con un intervalo de confianza que nos permitía definir si era estadísticamente significativo el incremento del riesgo o no. También se caracterizaron la severidad de estas olas de calor en función de la duración y la magnitud de la temperatura máxima y de la mínima. Y las fuentes de datos fueron, para mortalidad, las estadísticas del Ministerio de Salud, de población, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí podemos ver los principales resultados de este estudio, que en el mes de mayo se estará publicando en la revista Ciencia y Salud Colectiva de Brasil los resultados finales, pero aquí les dejo un resumen de qué ocurrió durante ese verano. En diciembre de 2013, la ola de calor afectó a 17 provincias, teniendo una duración media de 6,9, pero les decía que, por ejemplo, en Entre Ríos la duración fue hasta de 16 días. En 7 provincias se incrementó significativamente el riesgo de morir para mortalidad general, y esto se tradujo en 1.046 defunciones en exceso. En enero, la ola de calor alcanzó a 16 provincias, muchas de ellas se repitieron, la duración promedio fue de 5,2, fue un poco más corta su duración.
en 6 de las provincias afectadas se incrementó significativamente el riesgo de morir, y esto se tradujo en 635 defunciones en exceso. Y en el mes de febrero, la ola de calor afectó a 4 provincias, que les decía fueron Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, son las provincias del noreste, con una duración promedio de 13 días. En 3 de estas 4 provincias se incrementó significativamente el riesgo de morir, y esto se tradujo en 196 defunciones en exceso. Esta ola de calor en particular, la de febrero, fue muy interesante porque ocurrió avanzado el verano, donde ya han ocurrido los fenómenos de aclimatación, y en provincias que suelen estar acostumbradas a sufrir temperaturas elevadas, y aún así el riesgo de morir se incrementó significativamente. Entonces, para este verano 2013-2014, tenemos un exceso de muertes de 1.877 defunciones. A su vez, la mortalidad la analizamos por grupos de edad, por causas de función y por sexo. En términos de edad, lo que observamos es que el riesgo de morir se incrementaba con la edad. Solo en una provincia el riesgo se incrementó en adultos jóvenes. Luego, en 4 provincias el riesgo se incrementó en el grupo de 60 a 79 años, y en el grupo de 80 años y más se incrementó en 6 jurisdicciones. Y las causas de defunción en las cuales se reportó incrementos significativos en el riesgo de morir fueron las respiratorias, las cardiovasculares, cerebrovasculares, insuficiencia renal y diabetes. Esto está muy en línea con lo que comentaba Ramón anteriormente. En otro estudio que realizamos particularmente para la ciudad de Buenos Aires, y que se analizó la mortalidad por olas de calor en el periodo 2005-2015, encontramos que hubieron 17 olas de calor en ese periodo, con una mediana de duración de 3 días, y particularmente una de estas olas de calor fue la de diciembre de 2013, que fue de 9 días de duración. Y en el gráfico lo que pueden observar es la comparación del incremento en el riesgo relativo para el total de las olas de calor, exceptuando la de diciembre de 2013, que fue la más duradera, y lo que podemos observar es que la duración de la ola de calor influye significativamente en el incremento en el riesgo de morir, mientras que en olas de calor breves el riesgo se incrementa significativamente, pero en el orden entre 10 y 15% de la mortalidad. En la ola de calor de diciembre de 2013 se incrementó por encima del 40%. Y otra de las cosas notorias de este estudio es que observamos que los efectos en la mortalidad tenían un rezago hasta de 4 días. O sea que no porque termine la ola de calor termina de tener consecuencias en la salud, porque puede haber un efecto retardado entre la exposición y que se desencadene la mortalidad por distintas cuestiones de intervención sanitaria, de fenómenos de cada una de las patologías que se ven involucradas. Y aquí les traigo la primera pregunta, entonces, para el Zoom, que es si el riesgo durante las olas de calor se incrementó en la mortalidad general, en la mortalidad de personas mayores, la mortalidad de personas con enfermedades crónicas, o todas las anteriores son correctas. Bueno, una vez que estén las respuestas, vamos a ver esta primera parte que tiene que ver con el análisis de la mortalidad por olas de calor. Bueno, veo que he sido bastante claro en que el riesgo se incrementó en todas las posibilidades, no solo en las personas mayores o las enfermedades crónicas.
Pasemos ahora a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con el sistema de alertas por olas de calor y salud. Este sistema funciona entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, emite una alerta diaria que se emite alrededor de las 18 horas y tiene una vigencia de 24 horas, con distintos niveles, con esta escala cromática que ven en pantalla, que van del verde sin efecto en la salud al rojo con efecto alto a extremo en la salud, y aquí pueden ver cómo el 11 de enero pasado había distintos niveles de alerta en nuestro país, particularmente en la zona cuyana, se registraban niveles de alerta roja. ¿Cuáles son los criterios para emitir estas alertas? El alerta amarillo, el primer nivel, que es para alertar a la población, comienza a emitirse cuando se observa un pronóstico de ola de calor, o sea que cuando a 72 horas, 48 horas y 24 horas ya se observa que las temperaturas máximas y mínimas superarán cierto umbral para cada una de las estaciones. También se puede emitir si se ha observado un día en el cual se cumplió con el criterio de ola de calor y hay pronóstico de ola de calor a 48 horas, o sea, para los 2 próximos días, si se observan 2 días de ola de calor y hay pronóstico a 24 horas, o si se han observado 3 días de ola de calor y no hay pronóstico de continuidad. El paso al nivel naranja se emite cuando se observan 3 días de ola de calor y hay pronóstico al menos a 24 horas de que continúe el fenómeno, o si se observan 4 días de ola de calor y hay pronóstico de temperatura mínima extrema superior, o que esto significa superior al percentil 90. Y el alerta rojo se emite cuando se observan 3 días de ola de calor extrema, o sea, temperaturas máximas por encima del percentil 95, ya no del 90, y hay pronóstico de ola de calor a 24 horas, o si se han observado 4 días de olas de calor y hay pronóstico de ola de calor para el día siguiente con temperatura máxima por encima del percentil 99. Todos estos criterios están en el reporte, la nota técnica que ha desarrollado el Servicio Meteorológico, donde se explica cómo funciona el sistema. Dentro de ese reporte también hay algunas imágenes que muestran la validación del sistema. Acá podemos ver para el verano 2017-2018, que fue el primero en que empezó a operar el sistema, cómo se comportaron las temperaturas. Fíjense, en puntos rojos tienen la temperatura máxima, en puntos azules la temperatura mínima, en las líneas discontinuas, roja y celeste, tienen los umbrales, que son constantes, y en estos puntos verdes, amarillos y naranjas pueden ver los distintos niveles de alertas emitidos, y en las fajas rosadas las olas de calor que efectivamente se reportaron. Lo que podemos ver es que el sistema emitió una alerta amarilla siempre antes de que hubiera efectivamente una ola de calor, y en algunos casos también al siguiente día se subió el nivel a alerta naranja, y en algunos casos se emitieron alertas amarillos y esto no significó que hubiera efectivamente una ola de calor, pero si observamos las temperaturas mínimas y máximas de esos días, estuvieron muy próximas al umbral. Entonces, esto no es una falla del sistema, sino que nos está avisando, nos está mostrando que el sistema estuvo advirtiendo de temperaturas muy altas. Aquí les dejo una segunda pregunta. ¿Sí? 5 minutos. Perfecto. Vemos esta segunda pregunta y ya vamos cerrando. Gracias, Carlos. Entonces, la pregunta es si para que se emita una alerta por ola de calor es necesario que se haya observado 3 días consecutivos de temperaturas mínimas y máximas por encima, igual o mayor al percentil 90. Veamos.
cuáles son sus respuestas. Bueno, aquí hemos tenido algún error conceptual, porque fíjense que yo les preguntaba, la consigna decía que se hayan observado 3 días consecutivos, y en realidad el sistema alerta también por pronóstico, no solo por la observación de la ola de calor, sino que es necesario poder mirar lo que va a ocurrir a futuro. Entonces, la respuesta correcta era falso, ¿sí? Se puede emitir alertas solo por pronóstico, sabiendo que las temperaturas pronosticadas superarán el percentil 90. Continuemos. ¿Qué acciones se han desarrollado desde salud pública en función de este sistema? Por un lado, hay recomendaciones para la población general, que son muy básicas y están muy alineadas con lo que comentaba Ramón anteriormente. También hemos desarrollado un flujograma de comunicación entre el nivel central y las autoridades sanitarias provinciales, dado que nuestro país tiene una organización federal, que aquí pueden ver el flujograma, que hemos aprovechado los canales de comunicación preexistentes a través de las áreas de epidemiología y de emergencias sanitarias. También se han desarrollado contenidos de comunicación para las redes sociales, buscando llegar a la comunidad, sobre todo a las poblaciones que tienen acceso a este tipo de redes. Y recientemente, el año pasado, hemos incorporado un evento de vigilancia epidemiológica en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que hemos denominado efectos de la salud asociados al calor extremo, que tiene una definición de caso clínica, que es toda persona con antecedentes de exposición al calor extremo en circunstancias de emisión de estas alertas por el servicio meteorológico, y esto es algo novedoso porque estamos cruzando la vigilancia con el sistema de alerta, y que tenga sintomatología clínica atribuible, principalmente la temperatura corporal que sea igual o mayor a 39 grados, y 2 o más de los siguientes síntomas que tienen que ver con la piel caliente, sudoración abundante, náuseas, vómitos, hipotensión, taquicardia o taquipnea, alteración del estado de conciencia, convulsiones, desmayo, en bebés, sudoración abundante, piel irritada por sudor. Entonces, esto todavía no lo hemos podido poner en práctica, pero nos va a aportar información oportuna para la toma de decisión, porque estudiar la mortalidad siempre es mirar el problema cuando ya ocurrió y mirar la última consecuencia que esperaríamos. Antes de cerrar, les quería mostrar un estudio que se ha desarrollado también en Argentina de comportamiento adaptativo en relación a las olas de calor, y en este estudio se analizó el uso de un sistema de bicicletas públicas que se llama Ecobici, que tiene la ciudad de Buenos Aires, que debe ser muy similar al que tienen muchas de las ciudades capitales de sus países. Y lo que se analizó fue la frecuencia de uso de las bicicletas en función de si ese día se había emitido alertas o no. Y lo que se observa es que la población de igual o más de 60 años, si se emite una alerta por olas de calor, utilizó menos la bicicleta. Esto se observó también significativamente en los varones mayores de 60 años, y en las mujeres se observó un comportamiento preventivo no solo en las mayores, sino también en las menores de 60 años. Entonces, este estudio de Rabasa y colaboradores plantea que se ha observado un significativo comportamiento preventivo en las ciclistas mujeres y en los y las ciclistas adultos mayores,
dado que el número de viajes en bicicleta disminuye en estos grupos luego de la emisión de una alerta por olas de calor. Y aquí les dejo las referencias a algunos de los trabajos que fueron soporte para la actual presentación, y pasamos a un momento de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y bueno, felicitaciones tanto al doctor Ramón García Trabanino como a ti, Francisco, por las excelentes presentaciones. Muchos participantes, muchísimas preguntas, muy activos en el chat, con discusión incluso muy, muy bueno, y nos alegra mucho. Por cuestiones de tiempo realizaremos 2 preguntas a cada uno de los ponentes. Lo que les pedimos es un máximo de 2 minutos para su respuesta, aunque no es fácil. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Para el doctor García Trabanino, Andrés Rodríguez pregunta: ¿las islas de calor en las ciudades pueden ser un factor en aumento de enfermedades renales? Está muteado, doctor. Perdón. No hay problema. A ver, absolutamente. Y no solamente para las enfermedades renales, también para las enfermedades cardiovasculares y otro tipo de eventos. Es importante en estas islas de calor urbanas tratar de identificar a esas poblaciones vulnerables y buscar mecanismos de notificación temprana, de alerta, ante la presencia de una ola de calor o de temperaturas fuera de lo normal. Gracias, doctor. Otra pregunta de Cecilia Falconi: ¿cómo comenzar una exploración sobre la gravedad de nefropatía relacionada con calor en un país con malos registros de salud y clima? Eso, pues, esa ha sido una de las grandes complicaciones que hemos tenido. No contamos con registros de primer mundo, como obviamente otros países. Sin embargo, recuerdo en una reunión de nefropatía mesoamericana en Guatemala hace 5 años ya, 6 años, los colegas de Panamá hacían esta misma pregunta, y lo que se les indicó, o se recomendó más bien, que de hecho fue una especie de predicción. Se dijo: busquen, según los mapas térmicos, temperaturas máximas de Panamá, estas regiones, pam, 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 puntuales. Ellos ya tenían el concepto y ya tenían los mapas. Entonces, definitivamente, ellos fueron a buscar ahí, y los indicadores que primero uno nota que son los más difíciles, digamos, los más fáciles de reportar, son mortalidad por enfermedad renal y prevalencia de pacientes recibiendo tratamiento sustitutivo renal, diálisis o trasplante. Con la prevalencia de pacientes en diálisis y con la mortalidad, vieron que calzaba justamente con las zonas de temperaturas máximas. Esa es la mejor forma de comenzar para ubicar las regiones. Muchas gracias, doctor. Ahora, para el licenciado Francisco Echesini. Lilian Morante pregunta: ¿qué acciones naturales han previsto realizar para adaptarse a las olas de calor en general y en Argentina? Arborización, recuperación de lagunas, azoteas verdes. Bueno, muy, muy interesante la pregunta, porque en realidad hay distintas medidas en el corto, mediano y largo plazo para adaptarnos a este calor que sabemos que va a continuar incrementándose. Y en ese sentido es muy necesario articular con otros sectores que tienen a su cargo los determinantes de la salud. Desde la autoridad sanitaria tenemos la posibilidad de abordar la temática desde los efectores de salud, desde campañas de prevención y promoción de la salud, pero ya es mucho más difícil trabajar en estos niveles del arbolado o de azoteas verdes, porque entramos primero en otros niveles jurisdiccionales. Esto tiene que ser promovido desde los niveles locales, y también entran a jugar otros actores como las áreas de uso de planeamiento estratégico, de urbanización. Entonces, bueno, esto significa también todo un desafío para el sistema de salud, para generar una articulación con otros actores del gobierno.
Muchas gracias, Francisco. Otra pregunta de Stephanie Beraldo. Quisiera preguntar cómo resultó el sistema de emisión de alertas por colores sobre la salud de la población. Bien, en realidad no hemos podido evaluar el impacto del sistema de alertas, aunque este estudio que les mostraba del uso de bicicleta nos da un proxy de que la gente adopta hábitos adaptativos en función de las alertas. Y en términos comunicacionales ha sido muy bien recibido este sistema por colores, porque es muy sencillo y muy fácil de interpretar. Y eso, incluso a nivel de los medios de comunicación, notamos que ha habido muy buena adhesión y durante los veranos siempre se está utilizando estos niveles para alertar a la comunidad. Bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, un poco finalizando con un tiempo excelente. Hay muchas más preguntas. Les recuerdo a todos los participantes que van a estar, la mayoría de ellas contestadas en el sitio del curso. Así que no se preocupen por las preguntas que no fueron respondidas en vivo. Les agradecemos la participación y la excelente dinámica de esta sesión como de las anteriores. Los esperamos el próximo martes para la otra sesión de este curso. Y recordamos que por ahí por el chat apareció, y me parece importante, que hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, bueno, quedó un poco a continuación de todo lo expuesto. Muchísimas gracias a todos, que terminen bien el día, que tengan un buen fin de semana. Gracias por la participación y nos estaremos encontrando el martes. Muchas gracias.